Y por eso les dice, por tanto, miren por ustedes y por todo el rebaño. Porque yo sé, miren, que después de mi partida, van a entrar en medio de ustedes lobos rapaces que no van a perdonar el rebaño. Y sigue, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. ¿Con qué propósito se levantarían hombres después de la iglesia? Primero, porque primero se metieron allí. Estos no eran ovejas reales de Cristo. Estos verdaderamente no eran verdaderos creyentes en la verdad. Estos buscaban dividir el cuerpo de Cristo. Estos buscaban sacar provecho del rebaño del Señor. Por eso dije, buscaban lo suyo. Se iban a levantar de ellos mismos, de la misma iglesia del Señor, se iban a levantar hombres perversos, hombres que hablen cosas perversas. Cuando alguien comienza a hablar cosas perversas, ¿qué es lo que va a causar? Que van a llevar o van a arrastrar a los discípulos tras ellos. Pensemos nosotros. Cuando Jesucristo enseñaba la verdad, ¿qué pasaba con aquellas personas que oían la verdad? Pues se acercaban a Cristo. Se acercaban a Él, y de ahí de que muchas personas se acercaban a Él porque eran simpatizantes con lo que Cristo enseñaba, con la verdad que Él traía. Las gentes se admiraban de su doctrina porque Él les enseñaba como quien tiene autoridad. Pero ¿qué sucedía con los fariseos, con los escribas, con los directores de las sinagogas? Ellos le tenían envidia. ¿Y por qué le tenían envidia? Porque veían que toda la gente se estaba yendo con Él. Todos estaban dejando ya quizás de ir a las sinagogas por ir a escuchar a Cristo. Pero cuando llegase la apostasía iba a ser al revés. Miren, iba a ser al revés. Iban a dejar la verdad para irse tras la mentira. Miren. Entonces, hombres perversos se introducirían en la iglesia del Señor, y de esta misma iglesia, de dentro de ellos mismos, se iban a levantar hombres perversos, dice, para arrastrar tras sí a los discípulos. Note, los discípulos se iban a ir tras ellos. Dice Gálatas capítulo número 1. Vamos a comparar lo que dice Gálatas capítulo número 1. Gálatas, el capítulo número 1, versículo número 6 al versículo número 10, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Quiénes eran los que estaban ya pervirtiendo el evangelio de Cristo en el primer siglo? Y Pablo lo está declarando a los hermanos en Gálatas. ¿Quiénes eran? Bueno, aquellos que iban a introducirse en medio de la iglesia y que de ahí mismo de la iglesia se iban a levantar hablando cosas perversas. Cuando alguien comienza a hablar cosas perversas, está pervirtiendo el evangelio. Y dice 8, dice Pablo: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Maldito por Dios es anatema. Nosotros no maldecimos a nadie. No estamos para maldecir a nadie, sino para bendecir a las personas.
Pero sucede que cuando alguien pervierte el evangelio verdadero de Cristo, y esto inició en el primer siglo, anunciando y predicando evangelios diferentes a los que se muestran escrituralmente en la Biblia, dice el apóstol Pablo está diciendo, sea anatema. ¿Por qué lo dice Pablo? Porque Pablo era un hombre inspirado, guiado por el Espíritu Santo, en él había autoridad de Cristo. Nosotros no estamos para maldecir a nadie. ¿Una pregunta? ¿Qué era lo que predicaba? ¿Quién? Los pervertidos. La manera en que ellos pervirtieron el evangelio acá, lo vemos más relatado más adelante en la carta a los Gálatas, y es que ellos habían judaizado. Judaizar significa traer mandamientos de la ley e introducirlos al evangelio de Cristo. Judaizar significa querer justificarse por la ley y también por la gracia de Cristo. Esto es judaizar. Entonces, ¿qué pasaba? Los judaizantes, ellos eran creyentes en Cristo, pero ellos se levantaron enseñando sin autoridad de Cristo, de que había que circuncidarse y guardar toda la ley de Moisés, pues de otra manera, decían ellos, ninguno se puede salvar. Y ese caso lo trataron en Hechos 15. Eso es judaizar. Pues vemos aquí, brevemente lo llevé aquí a Gálatas para que comprendamos cómo es pervertir algo. Estos hombres se iban a introducir en la iglesia y al desviar, predicando cosas perversas, iban a arrastrar tras ellos a los discípulos. Ya los discípulos ya no iban a ir tras Cristo, ya los discípulos iban a ir tras ellos, tras los hombres. Recordemos, ya lo hemos dicho, aquí nadie sigue a hombre alguno, porque hombre alguno no ha muerto por ningún ser humano para salvarle de sus pecados. El que ha muerto por todos es Jesucristo. Él es el Señor. Él es a quien le debemos honra, gloria y honor. A Él es quien le debemos nuestro respeto y devoción. Él es quien dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo digo? Él es el buen pastor, y si somos ovejas de Él, estamos dispuestas a oír su palabra porque la entendemos, y esa es la palabra que vamos a seguir siempre. Amén. Dice entonces que iban a levantarse hablando cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Qué sucede entonces? ¿Qué estaría sucediendo acá entonces cuando la iglesia de Cristo en Éfeso, cuando ya Pablo no estuviese? ¿Qué iba a pasar? Iban a llegar, exacto, iban a llegar hombres semejantes a lobos rapaces, y estos no iban a perdonar el rebaño. Estos no iban a tener cuidado de la salvación de las almas de ellos. A ellos no les importaba nada la salvación de las almas. Ellos pervirtieron el evangelio, y al pervertir el evangelio arrastraron a toda la gente con ellos. Y esto es semejante como cuando a Satanás se le fue quitada toda la autoridad que tenía, ya que por causa del pecado él tenía dominio sobre el hombre, y él fue echado fuera. Él ya no se presenta ante Dios para acusarnos, él fue echado fuera. Pero dice que se trajo con la cola, cuando asemeja a un gran dragón, se trajo a la tercera parte de las estrellas del cielo, que significa que se trajo a la tercera parte de los ángeles del Señor. Eso es lo que pasa cuando lobos rapaces entran. No van buscando el beneficio de su salvación. Ellos no buscan su salvación, su bienestar. Ellos buscan lo suyo. Ellos buscan crecer. Ellos buscan dominar. Ellos buscan que los hombres los sigan a ellos. ¿Sí? ¿Entienden? Ellos quieren ser líderes. Pero entre ustedes, dijo el Señor, no ha de ser así, sino el que quiera ser el mayor ha de ser como el que sirve, dijo Cristo. Uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos, dijo el Señor.
Pero cuando hombres pierden de vista esto, actúan de esta manera, y es lo lamentable que sucedió a la iglesia del Señor en el primer siglo. Se iba a apartar la iglesia del Señor, iba a venir la apostasía a la iglesia del Señor. Comparativamente hablando, lea conmigo por favor Jeremías, el capítulo número 2. Vamos a comparar un poco con lo que estamos hablando de el origen de la apostasía. Jeremías capítulo número 2. Jeremías capítulo 2, versículo número 11 al versículo número 13. Vea lo que sucede cuando un pueblo apostata. Dice así: ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. El Señor Jehová de los ejércitos, por medio de Jeremías, le está amonestando a su pueblo Israel en la carne bajo la ley antigua. Y estamos leyendo esto para comparar lo que es apostasía. Apostasía es apartarse del camino correcto, dejar la verdad por la mentira, dejar al Dios verdadero por dioses falsos, dejar la salvación por aquello que simplemente da una falsa ilusión vana en este mundo temporal. Sucedía de que él le dice: pasen ustedes por las costas de Quitín, vayan a ver y revisen en Cedar, vayan a observar en estas ciudades y vean si estas personas, que aunque son idólatras, ¿acaso ellos han cambiado sus dioses? No, ellos seguían fieles a sus dioses, aunque no eran dioses que fueran verdaderos, aunque eran dioses falsos que no podían salvar ni hacer daño alguno. Miren, sin embargo, dice el Señor, sin embargo, mi pueblo, note, mi pueblo, aquel pueblo que había recibido la luz, aquel pueblo que había recibido la verdad, aquel pueblo que tenía mandamientos cuales ninguna otra nación tenía, este pueblo mío, dice, ha cambiado, aquí dice, ha trocado, ha cambiado su gloria por lo que no aprovecha. Miren, esto es semejante como cuando una persona está sirviendo con fidelidad al Señor, gracias a Él, pero decide volver al mundo, decide volver quizás a sus amistades paganas, vulgares, hipócritas, y deja a aquel que es verdadero, y deja lo mejor por lo peor. Semejantes. ¿En qué cabeza sana, pensando ecuánimemente, va a hacer tal cosa? En ningún momento. Uno elige siempre lo mejor. ¿Cómo era posible entonces que el pueblo de Israel cambiara esa gloria por lo que no aprovechaba? Espántense cielos, dice el Señor. Miren, espántense cielos sobre esto y horrorícense, desolaos en gran manera, dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. ¿Cuáles son los dos grandes males cuando entra la apostasía? Dice: me dejaron a mí fuente de agua viva. Esto es, dejaron la verdad, dejaron la salvación y cavaron. Ese es el segundo mal. Buscan un sustituto y cavaron para sí cisternas, que son pozos, pero resulta que estos pozos, estas cisternas,
están rotas. Porque como son hechas por hombre, tienen defectos. Porque como son hechas por hombres, naturalmente se corrompen, se destruyen y no retienen el agua. Dios es fuente de agua viva. Por eso Jesucristo dice en Juan capítulo 6, el que cree en mí nunca tendrá sed. El que viene a mí no tendrá hambre jamás. Mire, Cristo es el verdadero alimento, Cristo es la verdadera bebida. Y usted, amado, puede quizás no tener hoy para la comida. Quizás pasó todo el día sediento, quizás físicamente del agua. Pero si usted cree en el Señor Jesucristo que está en el cielo, Él tiene poder para sustentarle y para darle esa esperanza que el día de mañana, Dios primero, tendrá lo que su cuerpo necesita. ¿Sí? Aleluya. Estos fueron los grandes males. Esto es apostasía, esto es apartarse de la verdad. Vea eso. Cuando entonces la iglesia del Señor se aparta del camino correcto, ¿cuándo es que comienza a verse ese mal en la iglesia para apartarse, para apostatar? Bueno, entran hombres que no hablan la verdad, llegan maestros que no enseñan lo que es la realidad de las cosas, sino que simplemente enseñan lo que la gente quiere oír. No quieren lastimar a nadie, no quieren ofender a nadie, lo que les interesa es llenar los salones, lo que les interesa es tener muchos adeptos, no importando la vida que lleven, no importando cómo lo que crean. No, la verdad es que un buen pastor